para dibujar una parábola a partir de una esfera, pensamos en el espacio lo siguiente. Si tenemos una esfera que se apoya en un plano y ese plano de repente está el que tiene una parábola dibujada, la vamos a dibujar aquí. Pues de repente al hacer aquí la tangente a la esfera desde el extremo de la parábola y ahora al unir el foco con el vértice tenemos el eje focal de la figura. Entonces por el polo superior de la esfera hacemos esa dirección y tenemos aquí un vértice de ese cono. Bueno, pues de repente si la esfera empieza a crecer, vamos a hacer una más grande. Entonces tenemos lo siguiente. Ahora el polo este viene a estar aquí arriba. Al hacer una paralela al eje focal, pues tenemos que realmente este punto, que es un punto de la parábola nueva que tenemos aquí, pues va a seguir creciendo, ya que al hacer la tangente a la esfera y a la parábola, y lo mismo aquí la tangente a la esfera, pues tengo que el nuevo vértice del cono me cae ahí. Por lo tanto, aquí tengo una parábola construida a partir de esferas que crecen, ¿no? Bueno, vamos a imaginar esto. Vamos a dibujar la parábola y a partir de una parábola dibujamos la otra. Entonces tenemos, por ejemplo, sabemos que la esfera que crece y el cono que es tangente a esa esfera, entonces dibujamos, por ejemplo, vamos a dibujar la directriz de la parábola, el vértice y el foco, que sabemos que son siempre distancias iguales, tanto el vértice como al foco, como del vértice a la directriz, ¿no? Entonces basta con hacer líneas paralelas a la directriz de, vamos a hacer 2, por ejemplo, y ahora cogemos la distancia desde aquí hasta la directriz, esta distancia que llamaremos M, y hacemos centro en F con esa distancia, haciendo un arco con centro en F, corta aquí y aquí. Son 2 puntos de la parábola. Cogemos la distancia siguiente que llamaremos H, y entonces esta distancia haciendo centro en F, con esa distancia hago el siguiente arco. O sea, ahora es con la distancia H, antes era con la distancia M, etc. Y corta aquí y aquí. Por lo tanto, tenemos que la parábola hace esto. Entra tangente por el vértice, tangente a la perpendicular por V, al eje, y ahora pasa por aquí. Bueno, esto se basa simplemente en que si tenemos una parábola, vamos a dibujar aquí por ejemplo el foco y aquí el vértice, entonces la parábola es tal que todos sus puntos, si cojo un punto de la parábola, pues esta medida es igual que esta. Siempre la distancia a la directriz es igual que la distancia de ese punto al foco. Si cojo otro punto, pues lo mismo, la distancia del punto al foco es igual que la distancia del punto a la directriz. Entonces podríamos hacer circunferencias que pasaran por F y que fueran tangentes a esta recta. Lo mismo, tangente a esa recta y que pase por F. Bueno, pues esto es lo que hicimos aquí. En realidad, cualquier segmento que vemos aquí, esta medida es igual que esta. O sea que estamos practicando lo mismo. La distancia desde un punto al foco es igual, lo marcamos así, esta distancia es igual que esta. Con otro punto pasa lo mismo, esta distancia es igual que esta. Hasta aquí. Bueno, y ese es el fundamento de la construcción de la parábola. Bueno, pues según eso, si ahora dibujamos esto, como venimos haciendo en el altado, para entender el espacio, en el espacio que va a salir una parábola 9, hacemos una recta que es la línea de tierra, proyectamos el vértice de la parábola, proyectamos la directriz que se transforma en una línea y proyectamos el foco. De repente ahora tenemos que la esfera se apoya siempre en el foco, entonces dibujamos aquí una esfera tangente al plano, apoyada en el plano. Nos imaginamos la esfera aquí colocada y proyectada sobre ese plano, y de repente lo que hay que hacer es siempre desde el vértice tangentes a la esfera, es el contorno, la generatriz contorno de ese cono,
Y aquí en el punto de intersección de la vertical por el polo sur, para entenderlo con un ejemplo práctico, por aquí hacemos una horizontal y tenemos ahí ya un punto de la parábola. Si cogemos otra esfera menor, vamos a coger por ejemplo esta, pues lo mismo, siempre desde este punto hacemos la tangente y desde este punto la otra tangente y tenemos otro punto, con lo cual ya tengo ahí la rama parabólica y aquí su simétrica. Bueno, acabamos de obtener una parábola en el espacio que es esta, ortogonal a la anterior, y la hemos construido a partir de esferas crecientes. Bueno, pues esa será la forma de hacer este ejercicio. Vamos por último, para que se entienda un poco mejor, a pensar en la interpretación espacial de esto. Tenemos por ejemplo aquí la esfera que se apoya en el plano y el cono que es tangente a esa esfera y tangente ahí arriba a la esfera. O sea que el cono pasa por aquí y pasa por aquí, tangente. Aquí pasa por el polo norte del punto más alto de esa esfera, mientras que la parábola está ortogonal a la del plano, pues pasa exactamente por los vértices de esos conos, ¿no? Pues sombreamos, tenemos ya el cono que intercepta el plano según la curva parabólica. Aquí tenemos por ejemplo el cono, lo vamos a acotar hasta aquí, o sea que termina ahí el cono. Vamos a darle más contraste aquí por ejemplo en el borde y lo mismo aquí, y la esfera igual. Entonces tenemos la esfera y tenemos el cono. Bueno, pues como decíamos, la parábola, intersección del cono con el plano y el punto que es foco de esa parábola donde se apoya la esfera, pues de repente en el momento en que voy haciendo conos más grandes, porque en realidad son tangentes a una esfera que crece, en realidad la intersección siempre de esta tangente con esta, según vemos aquí en el alzado, o sea, la tangente a la esfera desde el vértice de la parábola proyectado aquí, y luego la tangente superior que corresponde al plano tangente a la esfera desde arriba me va determinando vértices distintos de esa figura. Bueno, pues a partir de una esfera hemos construido una curva parabólica ortogonal a otra parábola.